Somos Edify El Salvador, citando líderes en amor. Somos Edify El Salvador, sirviendo a través de la educación. Queremos ver a la niñez y adolescencia viviendo como Cristo. Queremos ver a nuestros maestros rompiendo esquemas en su profesión. Somos Edify El Salvador, dando herramientas de innovación. Somos Edify El Salvador, glorificando el nombre de Jesucristo. Porque con Edify somos los mejores, porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores, porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores, porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Educación con amor, educación e innovación, educando con pasión. Somos educadores con convicción, enseñando con calidad, enseñando la verdad, enseñando sin parar, enseñar y transformar. Porque con Edify somos los mejores, porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores, porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores, porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Edify El Salvador, reformando vidas a través de la educación. Naciones florecientes que conocen a Cristo, colegios valientes que... Muy buenas tardes, queridos directores, queridos maestros, queridos docentes, queridos administradores. Bienvenidos una vez más a tu evento Edify en El Salvador. Gracias por estar con nosotros, gracias por bendecirnos en todo tiempo, gracias por compartir, gracias por llenarte de sabiduría siempre a través de los entrenamientos de Edify, que lo hacemos con todo el corazón, por supuesto, para ti porque el más beneficiado, además de tu querida institución, son tus pequeños y grandes alumnos. Pero si me puedes acompañar a una pequeñísima oración para que todo quede en manos de nuestro Señor Jesús, por favor. Gracias, Padre precioso que estás en el cielo, en nuestros corazones. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias por darnos otra oportunidad más de esta ponencia, Señor. Que seas tú siempre y que no seamos nunca nosotros, Padre, que nos oriente, que nos dirija, Señor. Bendice a nuestro querido licenciado Ortega, Señor, en su ponencia, como siempre, Padre. Bendice a todos los colegios de El Salvador, los que están conectados ahorita con nosotros, y por supuesto a todos sus alumnos y familiares también. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, como te decía. Hoy estaremos viendo manejo de conflictos con principios bíblicos. Qué interesante tema, qué bonito tema. Le vamos a estar prestando todos los oídos, todas las miradas acá para responder cuando necesitemos tener todas estas soluciones en el aula. Son soluciones de conflictos entre estudiantes, padres y personal desde una perspectiva bíblica. Gracias. Como tú sabes, siempre este es un chat súper interactivo, donde tú puedes levantar la mano, puedes hacer preguntas, puedes hacer observaciones, puedes mandar un saludo desde ya también a quien tú quieras, puedes decirnos desde qué colegio nos visitas también, que será un honor conocerte y un honor responderte si haces alguna observación, pregunta o etcétera también. Pero para comenzar, quisiera presentarte a nuestro querido licenciado, nuestro querido coach, profesor de educación primaria, abogado, consultor internacional, coach de vida ejecutivo, capacitador de desarrollo de liderazgo, educador con una notable pasión por la transformación cristiana y la potencialización de los dones de cada ser humano. Querido coach Ortega, es un honor tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido y adelante. Muchísimas gracias por la presentación, licenciado Hernández, y muchísimas gracias a Edify que me permiten llegar hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo, hasta su auto, hasta la sala, hasta donde estén ustedes ahorita, ¿no? Qué bueno que podemos estar juntos y podemos aprender. Como les he comentado siempre en las presentaciones, me encanta poder trabajar con Edify porque les vuelvo a recordar que cuando uno recibe de una forma gratuita, ¿verdad? Mucha
capacitación, no solamente hay que guardarla en las notas de nuestro cuaderno, sino hay que aprovecharla y hay que ver qué es aplicable, cómo puedo ser mejor educador, cómo puedo ser mejor agente de transformación, ¿verdad? A través de la influencia que tengo con nuestros alumnos. Y qué bueno que a través de Edify podamos tener esas capacitaciones en diferentes áreas. Hoy estamos enfocados en una que es muy interesante, que es la resolución de conflictos. Pero ustedes han tenido de finanzas, de tecnología, educación de preescolar, necesidades con niños especiales, lo que sea, han tenido mucha información. Así que aprecio muchísimo que ustedes tomen el tiempo en esta tarde para poder estar aquí conmigo y poder aprender de un tema muy importante, que es precisamente la resolución de conflictos. Bueno, ¿quién no ha tenido un conflicto? A ver, les voy a poner algo. Yo sé que como el chat es muy interactivo, vamos a ver que todos van a participar ahorita. Ok, que escriba alguien en el chat que no ha tenido un conflicto nunca. ¡Wow! ¡Qué interactivo es nuestro chat! Significa que todos están activos. Todos se quedaron callados porque significa que todos hemos tenido algún conflicto, ¿no? Todos hemos tenido algún conflicto en algún momento, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro perro, hasta con nosotros mismos, ¿no? Hemos tenido conflictos. De repente nos vemos en el espejo y nos peleamos con nosotros mismos ahí en el espejo. Pero lo interesante no es solamente el experimentar la resolución, el conflicto, sino la resolución del conflicto. ¿Por qué no llegamos a una resolución de conflictos? Tenemos corazones muy afectados y a la larga se van convirtiendo en unas piedras de tropiezo para que realmente podamos llegar a tener relaciones saludables. El enemigo de las relaciones saludables pues, son los conflictos. Son los conflictos. ¿Por qué hay matrimonios que se separan y se divorcian? Pues porque nunca resolvieron sus conflictos, sus diferencias. Porque hay un noviazgo que termina por lo mismo. Porque hay amistades que terminan por lo mismo. Porque hay relaciones padre-hijos que terminan mal por lo mismo. Conflictos, a veces son conflictos tontos, no sencillos, a veces son muy complicados. Y en cada nivel uno tiene que tener la capacidad de saber cómo solucionarlo, ¿no? ¿Cómo puedo dar esos pasos? Así que hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Claro que también basado en la Biblia podemos encontrar algunas escrituras que nos van a ayudar mucho, pero nos vamos a basar mucho más en la practicidad. Entonces vamos a hablar hoy acerca de la practicidad, de cómo podemos resolver conflictos. Ahora, en el aula vas a tener conflictos ¿con qué? Con los alumnos. Entre los alumnos van a tener conflictos. Tú vas a tener conflictos con los padres de familia. El año pasado, en diciembre, no en enero de este año, tenía una reunión con mis compañeros de la generación de maestros, ¿no? Y entonces estamos hablando y por ahí siempre salen las historias. El otro día me peleé con una señora porque la señora vino y me dijo quién sabe qué tantas cosas y me quería demandar y todo el mundo hablando. ¿Quién no ha tenido un conflicto con un padre de familia? ¿Quién no ha tenido un conflicto con un director, verdad? ¿Quién ha tenido un conflicto con un supervisor de zona? ¿O quién no ha tenido un conflicto internamente en la familia? Así que lo que vamos a hablar hoy no solamente te va a servir para el aula, te va a servir para la vida. Así que qué bueno que estás con nosotros, porque todos los principios que vamos a hablar te van a servir para resolver conflictos toda la vida en cualquier nivel. Del conflicto más sencillo que puedas imaginar hasta el conflicto más grande que puedes imaginar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de practicidad. Entonces, vamos a nuestra siguiente diapositiva y les pongo ahí que los seres humanos somos complejos en el manejo de nuestras emociones. Somos complejos. Ahí les puse una figurita de alguien que está ardiendo por dentro, ¿no? No sé si te ha pasado así. Y no solamente por dentro, porque se me olvidó ponérselo hasta en la cabeza también, ¿no? De repente viene ahí como que te hierve la cabeza con un montón de situaciones. Pero estas emociones son esas emociones las que al no poder controlarlas nos van a llevar a desarrollar conflictos. Y obvio, si no resolvemos esos conflictos, al final vamos a erosionar nuestras relaciones y eventualmente destruir también esas relaciones. El conflicto no solamente es algo que te afecta en el momento, sino que te afecta a largo plazo, porque un conflicto no resuelto afecta a largo plazo relaciones que se rompen y a veces se rompen de por vida.
Bueno, creo que en alguna ocasión, hace mucho tiempo, les conté de esa historia que me encantaba ir a mi casa, por ejemplo, en la Navidad, cuando era niño, a la casa de una tía. Y mi tía siempre hacía una comida para todos, una cena, y era súper especial poder estar allí con mi tía. Pero eventualmente mis padres se molestaron y mi mamá se enojó con mi tía, que era la hermana de mi papá. Y tuvieron un conflicto de tal forma que ya no fuimos después a las Navidades con mi tía. Entonces, la relación que teníamos con mis primos, que eran de mi edad, ¿no? Y de la edad de mis hermanos, pues se rompió. ¿Por qué? Porque si los padres no se juntan, los hijos no se juntan, y mucho menos cuando somos pequeños, dependemos de los padres. Entonces, el conflicto no resuelto entre las dos familias o tres familias que estaban allí provocó la separación emocional de dos, tres familias. ¿Qué sucedió? Pues pasaron los años, pasaron las décadas, y después de muchos años, yo creo que unos 40 años o más, tal vez 45 años, como 40 años más o menos, ya una vida, ¿no? En una fiesta, me encuentro a una persona y esa persona se acerca conmigo y me dice: hola, yo soy tu prima Marisela. Y yo, mi prima Marisela, pues sé que tenía una prima Marisela, ¿no? Yo no sé si vivía o no, pero de repente veo una señora completamente ajena a mí, que se acerca conmigo y me queda un abrazo y me dice: soy tu prima Marisela. Y en el fondo yo sentí qué triste saber que estoy con alguien que sé que es mi familia, que sé que teníamos una buena relación, pero que en el final el conflicto no resuelto nos llevó a separarnos tanto que ahora se me hace una total desconocida. Y a pesar de que sí es mi prima, de todas maneras no la considero tan cercana como en algún momento cuando éramos niños lo llegué a sentir. Yo creo que cada uno de ustedes tiene su propia experiencia. Yo creo que cada uno de ustedes tiene sus propias historias, ¿no? En donde vemos que un conflicto no resuelto trae graves consecuencias. Entonces, por eso es muy importante saber cómo vamos a manejar nuestras emociones, y hay que entender precisamente también cómo se maneja nuestro cerebro. Y ahí vamos a ir a la siguiente, porque también viene mucho de cómo es el manejo en nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. ¿No? Y algo es interesante aquí cuando eh, estaba viendo toda esta cuestión, que lo he estudiado por un buen rato, ¿verdad? Me di cuenta de esto, que es una realidad, y se los he comentado también en otras ocasiones, ¿no? El 65% de nuestro cerebro reacciona de una forma reptiliana. ¿Qué significa? De una forma de protección. Si alguien te hace algo, inmediatamente tú te defiendes, ¿no? Si alguien te toca ahí la bocina en el tráfico, tú inmediatamente contestas igual. Nadie, si te ofende, ¿no? Con la bocina, tú no te dice una mala palabra, tú no vas a decir: ah, bendiciones, qué bueno, que el Señor les bendiga, ¿no? Y a los que me ofenden, y agarras la bocina y le pones los tres toquiritos también, o hasta más intensos, ¿no? ¿Por qué? Porque te molestaste, porque reaccionamos de una forma reptiliana. Si alguien te dice algo que te ofendió, tú le respondes, ¿no? Y alguien te empuja, la persona reacciona, porque reaccionamos de una manera reptiliana en el sentido de defensa. Estamos defendiéndonos constantemente, y entonces en ese sentido no ayuda mucho en la parte de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque en el momento de resolución de conflictos no puedo depender de la parte reptiliana, porque eso significa me voy a pelear. Si me ofendes, te ofendo. Si me dices, te digo. Si me empujas, te empujo, ¿no? Entonces no puedo depender de ese 65%. Luego viene un 25% de nuestro cerebro donde manejamos emociones. Y en esas emociones, si no sabemos manejarlas, nosotros somos una montaña rusa, ¿no? A veces me siento bien, a veces me siento mal, y voy subiendo y bajando, ¿no? En muchas situaciones, pero las emociones, al no ser manejadas de una manera correcta, yo puedo ser inestable. Y no significa que voy a resolver conflictos en base a el uso de las emociones, sino el control de las emociones, no el uso de las emociones constantemente cuando llegan a mi vida. Pero interesantemente, de todo el 100%, el 10% viene el raciocinio, viene la razón, viene la prudencia, ¿no? En donde pensamos tranquilos, ¿no? Por ejemplo, tú dices: ok, tengo que entrar a esta piscina. Bueno, voy a pensar, ¿no? ¿De qué forma? ¿Será que está honda? ¿Será que tiene escaleras? Entonces voy a entrar poco a poco para ver, agarrándome de la orilla, porque no sé nadar. Entonces esa parte te hace razonar, te hace decir qué debo hacer, qué no debo hacer. Pero la emoción te lleva a agua. Ok, yo me voy a tirar, y te tiras, y no era tan
tan bajita. Entonces te hundes y muchas personas experimentan sensaciones de ahogo, no necesariamente que se ahogaron, porque su emoción lo llevó a hacer eso. La emoción de, yo voy a manejar rápido, ¿no? Porque quiero sentir adrenalina, o la razón de decir, si yo manejo rápido, puede ser que pase por un túmulo, no tenga el control del vehículo, tengo que manejar más despacio porque tengo que tener control del volante. El 10% de nuestro cerebro nos invita a trabajar a través de la razón, a través del raciocinio, pero tristemente, que esa es la parte en donde podríamos decir nos va a ayudar para resolver conflictos, pues no la utilizamos. Entonces somos más basados en que en emociones, en ser reptilianos, entonces por eso es de que muchas veces vamos a experimentar conflictos. Ahora, ¿se pueden solucionar? Claro que se pueden solucionar y como yo dije, te va a ayudar todo esto en todas las áreas, porque te va a ayudar a resolver el conflicto entre dos niños, entre dos alumnos que tienes, entre los alumnos de un grupo y de otro, entre los padres de familia, entre lo que enseñas a tus alumnos para poder resolver conflictos en su hogar, en tu propio hogar, en todas las áreas de tu vida, en la parte laboral, todo te va a servir. Entonces, viendo todo esto, quiero que veamos lo siguiente, ¿ok? Tenemos emociones, esas emociones atrapadas que necesitan ser liberadas, ¿ok? Es muy importante que entendamos esto. Si somos seres emocionales, esas emociones a veces se quedan atrapadas dentro de nuestro ser y tenemos que aprender a identificar qué tipo de emociones son, porque al identificarlas antes de hablar de la resolución de conflictos, nos va a ayudar muchísimo para identificar primero de qué forma tengo que resolver el conflicto. No todos los conflictos son iguales. Entonces, emociones atrapadas. Uno, el miedo y la inseguridad, que significa un temor a no ser amado, un miedo al abandono o inseguridades que tenemos. Experimentamos muchos miedos y entonces personas a veces que están atrapadas en esos miedos e inseguridades, cuando alguien viene y toca la fibra sensible de esa parte, las personas reaccionan de una forma reptiliana, se defienden, se ponen mal o simple y sencillamente sus emociones atrapadas los llevan a aislarse y los llevan a sentirse cada vez más inseguros y con una autoestima muy baja. ¿Por qué? Porque están experimentando miedos, inseguridades y no saben cómo manejarlos. Otro es la ira y la frustración, emociones que pueden ser atrapadas y que necesitan ser liberadas. La ira y la frustración, por ejemplo, el resentimiento, la rabia contenida, la amargura, y esto es mucho por lo cual se dan conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que no ha hecho catarsis, que no ha sacado el vapor emocional de su vida, llega un momento donde tiene resentimiento. Tiene resentimiento en el trabajo porque le dio una oportunidad a medio mundo y no a él, y no a ella. ¿No? Y de repente se queda con un resentimiento y el día que tiene un problema con el jefe le dice todo al jefe y ya no le importa, se pelea con el compañero por el resentimiento que tiene. La rabia contenida por algo que no ha podido resolver, algo que no ha podido hacer, ¿no? O alguien que o se ha quedado callado y se ha sido mucho tiempo humillado y de repente viene la rabia de algo que pasó y pierde el control. Entonces se puede volver agresivo, se puede volver una persona que no tiene control de su temperamento o una persona que también puede llegar a vivir con mucha amargura. Es interesante esto, porque nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, con dos niños, por ejemplo, en tu salón de clases, viene un niño y pasa y le puede pegar aquí, ¿no? Como pasa y pum, le da el zape, ¿no? Que yo le llamo, ¿no? Y le da el zape. Y el otro puede reaccionar de muchas formas. O sea, la primera que puede reaccionar es como, no me pegues, ¿no? O el otro como se siente inseguro, como me agacho, ¿no? Porque ya me volví la persona que soy víctima del bullying. O el que se levanta y dice, ¿tú qué? Se levanta y pum, le pega también al otro, no, lo empuja. Por eso es muy importante entender cómo reaccionamos en base a nuestras emociones, porque cada persona va a reaccionar de una manera diferente. Pero entender que la ira y la frustración provocan mucho los conflictos en nuestra vida, hay que liberar todo eso. Todo eso ahorita es una explicación en general de las emociones que tenemos que liberar. No estamos hablando todavía de la resolución de los conflictos, ¿no? Vamos a hablar más adelante de esa resolución, pero primero tengo que entender por qué vienen esos conflictos, ¿no? Otras emociones que tenemos que aprender a liberar son la tristeza y la desesperación. De repente hay chicos, hay personas que ven muy tristes, muy desesperadas y de repente es un pequeño botón que tiene que apretarse para detonar un conflicto.
muy fuerte en ellos, ¿no? Porque experimentan desolación, viven duelos, son melancólicos en su temperamento, ¿no? Sienten un desamparo, ¿no? Y de repente no saben cómo controlar eso. ¿Y qué pasa cuando alguien viene y no es empático con esa persona? Al no ser empático con una persona que está pasando por la emoción de la tristeza y la desesperación, esa persona puede reaccionar de una manera equivocada, ¿no? Es como alguien, por ejemplo, está viviendo un duelo, ¿no? Y viene una persona y acabo de platicar con una amiga que estaba embarazada y que tenía solamente como 3 meses, algo así, de embarazada y finalmente perdió su bebé, ¿no? Digámosle, ya como tal, nosotros llamamos bebé, ¿no? Al final, pues los médicos le llaman el producto, no sé, feto, lo que tú quieras, ¿no? Pero alguien no fue, ella estaba viviendo un duelo, tenía tristeza, desesperación, pero vino alguien que no fue muy sabio y le dijo, pues ¿para qué estás triste? Sí, ni siquiera era un feto. O sea, ¿ya para qué? Eso fue la respuesta de ella. Ella estaba pasando por un duelo, por mucha tristeza, y su reacción fue de conflicto. ¿Quién tú eres para poderme decir todo eso? ¿Por qué estás siendo insensible conmigo? Y se volvió un conflicto. ¿Por qué? Porque alguien no entendió que la otra persona estaba pasando por tristeza y desesperación y que hay que ser sabios con nuestras palabras para poder evitar precisamente que se desarrolle una inestabilidad emocional en las relaciones. Seguimos con las emociones, ¿no? Que tenemos que ir aprendiendo. La siguiente es la vergüenza, ajá, la culpa, perdón, y la vergüenza. ¿Ok? ¿Qué pasa con la culpa y la vergüenza? Hay personas que experimentan esto y son sentimientos persistentes de no ser suficiente o haber actuado mal. Hay muchas personas que lidian con eso todo el tiempo, no se sienten suficientes y hacen y hacen y hacen y hacen y tratan de ser productivos todo el tiempo, terminan súper cansados y sienten no soy suficiente. ¿No? Una mamá que no se siente suficiente porque lava, plancha, hace el aseo y hace comida y no se siente suficiente y de repente llega alguien y no es sensible con ella y ella se siente mal, no me valoran, no soy importante para nadie, ¿no? Y de repente alguien puede venir a decirle algo y la persona explota. Ajá. O tener vergüenza por haber actuado mal. De repente hacemos algo que nos causa vergüenza y en lugar de poder expresarlo y decir cómo nos sentimos, simplemente nos encerramos en un globo que es que la vergüenza. ¿Y qué sucede? Otra vez con esto, si alguien viene y detona esa parte que nosotros estamos tratando de guardar porque no queremos que nadie sepa qué sucedió y viene alguien y le expone, entonces nos sentimos mal. ¿No? Vamos a poner un ejemplo. Tú hiciste algo equivocado en el Facebook y pusiste algo que no deberías haber puesto y luego dices, lo borré, ¿no? Porque me dio vergüenza, ¿no? Y viene algo y alguien dijo, yo vi lo que tú pusiste y lo expone a los demás y eso, ese sentimiento de vergüenza te produce un conflicto con la persona. ¿Quién tú eres para meterte en mi vida? ¿Quién tú eres para poder estar así? ¿No? Y se crean conflictos porque no identificamos que la persona había experimentado un momento de vergüenza, que lo estaba tratando de cubrir, pero viene alguien y le quita la sábana y lo deja desnudo emocionalmente, lo deja desnudo, ¿no? En el sentido de exponerlo a situaciones. Y así muchas veces pasa, ¿no? Por ejemplo, un niño, vamos a suponer que esté pasando por un momento en donde en tu salón de clase está pasando por el divorcio de sus padres y él no lo quiere decir, ¿por qué? Porque le da vergüenza, porque se siente mal, ¿no? Y aunque tú lo sabes, y otros lo saben, pero viene fulano, se enoja. Ah, tú y tus papás se divorciaron, tus papás se están divorciando, tú no tienes papá, ¿no? Viene y le dice a alguien, ¿qué pasa? Se produce que un conflicto porque alguien entró en esa parte que era importante para él, ¿no? Que estaba cubriendo y que le daba vergüenza, le daba pena y alguien le quitó la sábana y lo dejó expuesto. Y por eso es muy importante lo que vamos a hablar más adelante de cómo solucionamos esos problemas. Pero en el salón de clases vas a tener así, por ejemplo, alguien que a lo mejor un familiar está en la cárcel o alguna cuestión que de repente tú ves que alguna persona está viviendo una situación compleja dentro del hogar, ¿no? Alguien que está viviendo en drogas y los hijos, los niños o los chicos tratan de cubrir todo eso. Viene alguien y lo expone, ah, tu hermano es drogadicto, ah, tu primo está en la cárcel, ah, tu mamá,
es muy pobre o no sé, cualquier cosa que es insensible y que en el final a ese niño, a esa persona, a ese adulto, le da vergüenza o siente culpa por eso. Son emociones que están atrapadas dentro de nosotros y cada uno de nosotros tenemos que entender cómo las manejamos, ¿no? La aversión o disgusto es otra de las emociones que tenemos que enfrentar, ¿no? Y entonces es un rechazo profundo hacia situaciones o personas. Alguien se siente mal en disgusto con una persona que no concilia con él, no concilia con ellos, no le gusta, ¿no? Y de repente el tener que convivir con esa persona le va a causar una situación de desagrado y probablemente de conflicto entre él o ella, ¿no? Y así pasa, hay personas que son muy abiertos, ¿no? A poder convivir con cualquier tipo de personas, hay otros que no, ¿no? Hay otros que no les gusta convivir con X o Y persona y tenemos nosotros que entender que hay que ayudar a cómo poder evitar esas situaciones para que la gente pueda llevarse mejor. Como les comento, vamos a hablar de cosas muy prácticas, pero entender primero esto te va a ayudar a comprender cómo podemos resolver los conflictos. Si tú no entiendes esta parte, simple y sencillamente te vas a tratar de que el conflicto se resuelva hablando nada más uno y el otro y nunca se van a solucionar. ¿Por qué? Porque no hay aceptación, porque no hay reconocimiento que a lo mejor yo fallé y precisamente por eso se generó toda esta situación de separación entre uno y el otro. Otra cosa y otras emociones que están atrapadas dentro de nosotros pueden ser los anhelos y los celos, ¿no? La nostalgia excesiva, envidia o deseos no satisfechos que todos experimentamos y eso nos lleva a, ¿qué? A reaccionar mal, a tener un conflicto. Por ejemplo, tú dices, bueno, pues fulanita ya la ascendieron y ahora ya le subió en el sueldo, ¿no? Y ya está en aquel lugar y de repente se genera en ti una envidia, se genera en ti un deseo que yo hice lo mismo y no te sentiste satisfecho, ¿no? Y entonces viene fulanita, ¿no? Que ya le dieron el ascenso, está hablando contigo, ya no tiene nada que ver con tu celo, no tiene nada que ver con tu envidia, ¿no? Y de repente llega ahí, te dice, hola, ¿qué tal? Y tú, pum, te enojas, te volteas, le haces mala cara, ¿no? Y oye, ¿pero qué te hice? No, que yo no hablo con gente que me cae mal, ¿no? Yo no hablo con gente que no vale la pena, ¿no? Entonces creamos conflictos porque no sabemos cómo tratar nuestra envidia, nuestros deseos no satisfechos, ¿no? Nuestros celos y todo este tipo de emociones realmente nos conflictúan si no sabemos cómo manejarlas. Ahora, yo te puse varias situaciones en cuanto a las emociones, ¿no? Ahora, fíjate lo que te pongo más adelante, que estas emociones, ¿no? Al no procesarse adecuadamente, se convierten en una fuente de conflicto. Ya te expliqué, ya te dije de qué manera se pueden generar. Es decir, es una energía mala atrapada en el interior de una persona. Somos energía y esa energía interna es una energía mala. Entonces, está atrapada dentro del interior de una persona y normalmente va a terminar en qué va a terminar mal si no se hace catarsis, es decir, si no se saca y si no se recibe ayuda. Así como hay alcohólicos anónimos, ahora hay un grupo, y no sé si aquí existe realmente, creo que no lo he visto, pero tal vez sí. Ahí me ponen en el chat si ustedes saben si sí existe. Pues se llama Neuróticos Anónimos. Y el grupo de neuróticos anónimos existe, por ejemplo, en México, para ayudar a controlar el temperamento de personas, porque tienen un problema fuerte con la ira, tienen un problema muy fuerte con la frustración, ¿no? Y entonces se desarrolla todo esto y afectan a personas, las ofenden, las maltratan, viene el abuso físico, el abuso emocional e incluso hasta a veces atentar contra la vida de la otra persona. Y por eso hay grupos que son neuróticos anónimos. ¿No? En donde tratan de ayudar a la gente a controlar también esa emoción bastante tóxica que destruye. Entonces, si esas emociones, ok, llámense todas las que hablamos, ¿no? Miedo, inseguridad, ira, frustración, tristeza y desesperación, culpa y vergüenza, aversión y disgusto, anhelo y celos, todo lo que hemos platicado, no se controlan y no se procesan bien, vamos a terminar en un conflicto. Y puede ser un conflicto simple de que no te hablo y me echaba cada quien por su lado, o puede ser un conflicto que puede terminar incluso hasta en muerte, ¿ves? Yo escuché la historia de había un chico que llegaba al gimnasio donde yo voy, no, y estaba tatuado todo el cuerpo, no todos los brazos, pero era un tatuaje como que si tuviera, como que si lo hubieran lastimado con un
a cuchillo, ¿no? Entonces se veían así como si fueran heridas y todo el mundo era como, qué raros tatuajes, ¿no? De un brazo y del otro lado. Y siempre iba y hacía mucho ejercicio y siempre tenía los brazos descubiertos y parecían así como heridas que tuviera por todo el cuerpo, ¿no? Pero eran tatuajes. Después un día nos enteramos que apareció en las noticias, ¿no? Que una persona mató con un hacha a su abuela y nosotros vemos la fotografía y era él, él que estaba junto a nosotros en el gimnasio. No saben qué bueno que no trae quien Nacho, que nunca lo hicimos enojar, ¿no? Pero imagínate la falta de control de su ira. Y que cuando yo leí el periódico, porque fue una nota que fue nacional y que apareció en el periódico y todo, y en las noticias, decía que como la abuela se enojó con él, o él se enojó más bien con la abuela porque no le quería dar un dinero para comprar las drogas que él quería, se enojó con la abuela y terminó matándola. Imagínate. Imagínate dónde puede llegar la ira, dónde puede llegar un conflicto no resuelto. Puede ser no te hablo, puede ser te voy a matar. Es difícil, es fuerte. O sea, nosotros, nosotros a veces creemos, wow, esto no va a pasar. ¿Has escuchado historias en los Estados Unidos de niños, de jovencitos que estaban enojados porque la maestra los reprobó y llegaron, fueron por una pistola y entraron a la escuela y mataron a la maestra y mataron a otros niños? Un adulto frustrado porque nunca fue graduado de ese colegio y de repente ya es un adulto y no tiene nada que ver con la comunidad estudiantil del momento y de repente llega con una escopeta y empieza a matar a personas, con una pistola empieza a matar a personas por la frustración, son conflictos no resueltos. A veces nosotros decimos, no, pues el conflicto es de que yo dije rojo y él dijo azul y nada más. No, hay conflictos sencillos, hay conflictos más complicados. Y por eso tenemos que aprender cómo apoyar y resolver estas situaciones porque nos van a ayudar, como yo dije, en toda la vida. Y para eso tenemos que hacer catarsis. Ahora, yo les dije en el principio, vamos a ver algunos principios bíblicos. Y estos son los principios bíblicos que tenemos que entender porque nos ayudan en general. Fíjate lo que la Biblia nos enseña en estos principios bíblicos. Les puse 7 allí principios bíblicos que nos ayudan en la resolución de conflictos. Número 1, la Biblia dice, trata a los demás como quieres ser tratado. ¿Qué significa? Esa es la regla de oro. ¿Quieres evitar conflictos? ¿Cómo tú quieres que te traten? Así trata a las personas. ¿Quieres maltratar a los demás? ¿Quieres que te maltraten? Entonces, si tú estás maltratando a los demás, estás diciendo maltrátame. Si tú estás diciendo malas palabras con alguien más, porque estás diciendo hacíalo conmigo. Si tú estás empujando a alguien, es porque dices empújame. Si tú estás dañando a alguien de abuso emocional, también es porque estás diciendo hazlo conmigo. La regla de oro en la vida es trata a los demás como quieres ser tratado. Y esto no es solamente un principio bíblico, religioso, sino es un principio que actúa en la vida de cada ser humano si queremos resolver conflictos. El otro principio es ama a tu prójimo. La Biblia nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, entonces el amar al prójimo significa dar, significa preocuparse, significa ser empático, ser bondadoso, dedicarse a esa persona, que eso ayuda mucho para la resolución de conflictos. Cuando yo amo a mi prójimo. Perdona, la Biblia nos enseña acerca de perdonar, es otro principio bíblico, donde yo tengo que enfocarme en qué, en perdonar, es decir, pasar por alto la ofensa, o sea, de resolverlo, platicar, pedir perdón, ayudar a la otra persona, yo mismo entenderme, ¿no? Y aprender a ser humilde. Perdonar es una situación muy compleja porque hay cosas que se perdonan en el instante y hay otras cosas que no se perdonan tan fácilmente. ¿Cómo un hijo puede perdonar a una mamá que lo abandonó? Es más difícil. Y entonces de repente la mamá dice, yo no quiero yo quiero que me ames y me des un beso, pero nunca estuviste conmigo. Me dejaste cuando yo era un niño. Y ahora, ¿cómo quieres que desarrolle una relación contigo? Pero esa clase de perdón, pues se tiene que otorgar y esperar en el tiempo que las cosas van cambiando y requieren más tiempo. ¿Ves? Pero entonces, por eso digo, hay algunas cuestiones que son muy básicas, como por ejemplo, perdóname, me llevé tu lápiz, o tu lapicero, por equivocación, pero aquí te lo devuelvo. Sí, ya, se acabó, no el conflicto. Pero alguien que le digas, ¿sabes qué? Me abandonaste. ¿Cómo le pides que perdone a una persona así? ¿No? Y es difícil. Imagínate que algunos ancianos están viviendo las consecuencias de no haber resuelto sus conflictos cuando eran jóvenes, porque ya de grandes los van y los dejan en asilos a la buena de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los hijos no quieren ser responsables de ellos, porque nunca sintieron el amor realmente del papá, nunca sintieron el amor de la mamá.
Entonces, el principio bíblico dice, perdona. El principio bíblico te dice, sé más tolerante. ¿Qué significa? Que es un nivel de madurez en nuestra vida. La Biblia nos enseña, sé más tolerante, tolérense unos con otros, nos enseña la Biblia. Vamos a leer más adelante algunas escrituras, pero la Biblia nos enseña, sé más tolerante. Son principios para poder alcanzar la resolución de conflictos. Ok, entonces yo significa que tengo que ser tolerante. Si de repente mi esposa es un poco obsesiva con la limpieza y yo no tanto, pues tengo que ser tolerante con ella en lugar de enojar. Ay, tú todo el tiempo quieres tener todo limpio y ya, y haz un lado, y ya estás loca, ¿no? ¿Y qué estás haciendo, no? En lugar de que de ser tolerante, ¿no? O ser tolerante si alguien dejó la toalla en el piso, ¿no? O sea, siempre tienes la toalla en el piso, levántala y se enoja, ¿no? O sea, ser más tolerante, dejar que los niveles de tolerancia vayan creciendo en nuestra vida. Otro principio bíblico es no provoques peleas. El sabio no provoca peleas, ¿no? No sale ahí de a ver con qué me voy a pelear con el vecino. Vecino, quita tu perro, ¿no? Vecino, muévete, vecino, ya te pasaste 1 centímetro, 1 milímetro de tu casa y aquí está tu auto, ¿no? No provoques peleas. Lo mismo con los niños. Tenemos que enseñar estos principios bíblicos en el aula. ¿Para qué? Para que estos sean principios que van a ir generando gente sabia, gente madura, gente realmente que está aprendiendo en cómo vivir la vida, que la vida ya en sí trae sus propios conflictos. Mantenernos callados es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque me implica decir, el hombre sabio se queda callado. Para que haya un pleito se necesitan dos. Si hay un loco gritando y el otro no, pues se quedará loco gritando, pero el otro no va a responder. Pero otra vez, ¿cómo funciona nuestro cerebro? 65% reptiliano. Entonces es muy complejo que si alguien te está grite, 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 ¿no? La tolerancia la mantienes hasta el límite, llega un momento en que lo reptiliano te sale y le dices también un par de cosas nada más por defenderte. Por eso es muy importante buscar a través de la Biblia el usar el 10% de raciocinio de nuestro cerebro para poder reaccionar bien. Mantenernos callados es ser sabios. A veces tenemos que mantenernos callados, ¿no? Y actuar con sabiduría es otro principio bíblico que me ayuda en la resolución de conflictos. Vamos a leer unas escrituras rapidísimamente para que vean ustedes que estos principios tienen una base, ¿no? Solamente para que los tengan. Dice Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas, ya se los dije. Principio 1 era, trata a los demás como tú quieres ser tratado. Es bíblico. Proverbios 12:16 dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Hay que ser tolerantes. Nos enseña la Biblia, hay que ser tolerantes si yo quiero evitar el conflicto. Hay otras escrituras también, como Efesios 4 del 1 al 3, ¿no? Y Efesios 4, del 1 al 3, en la siguiente que les estoy poniendo, dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, decía Pablo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Qué significa? Principio bíblico. Tengo que mantener el vínculo de la paz, me tengo que esforzar, tengo que mantenerme humilde, amable, paciente, tolerante. Son principios que me ayudan en la resolución de conflictos. Nadie se va a pelear con alguien amable. ¿Te has peleado con un mesero amable? Usted es demasiado amable, ya me lo tengo harto, que todo el tiempo me está pidiendo, me está diciendo que por favor, gracias, ya no lo... No, nadie se va a pelear con él. ¿Con quién te vas a pelear? Con el mesero que nunca te atendió, con el mesero que nunca te trajo lo que tenía, el mesero que te olvidó, pero nadie se va a pelear con alguien que es humilde. Si alguien te dice, perdóneme, mire, fíjese que cometí un error, pero no se preocupe, aquí le traemos un pancito extra por mi error. Ah, no, gracias, no te preocupes. Pero aquel que te puso todo en el ticket, ¿no? Y que te añadió cosas, oye, ¿por qué me quieres cobrar esto? Se enojan, pero ante todas estas situaciones, ser paciente, nadie se va a enojar con alguien que es paciente, con quien es amable, tolerante, ¿no? Pero la Biblia nos enseña esos principios. Es muy importante aprender de la Biblia esos principios. ¿Ves? Es parte de nuestra vida, de cómo podemos nosotros mejorar, porque el propósito es vivir en unidad y tener el vínculo de la paz. El vínculo es como la unión, es como lo que esos músculos que se van uniendo unos con otros y esas coyunturas que nos unen. Vínculo, la paz, es lo que yo quiero. De hecho, es algo que todo el mundo quiere. ¿Quién quiere la guerra? ¿Quién quiere que se sigan peleando?
La gente en el mundo entero, nadie. Todos queremos la paz, pero nadie quiere ser tolerante, paciente, amable, humilde, ¿no? Irán hizo eso, Estados Unidos hizo eso. ¿Escuchas humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia? No, ves lo reptiliano. Me avientas una bomba, yo te aviento dos. Me pones 20 drones, yo te pongo 30. Me bloqueas mi petróleo, yo te bloqueo el tuyo. Me matas a uno de mis líderes, yo te mato a otro, ¿no? Aquí no vemos nada de lo principio bíblico. Efesios 4, 31 y 32 dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Es lo que yo les estaba hablando anteriormente. ¿Cuáles son los principios bíblicos? Ok, ama a tu prójimo, perdona, sé más tolerante, no provoques peleas, mantente callado, actúa con sabiduría. ¿Te das cuenta de lo que dice la Biblia? Es impresionante. La Biblia es un libro impresionantemente valioso. Pero mucha gente, no, la Biblia, religión, no, gracias. Cuando no se dan cuenta que a través de la Biblia y ponerlo en práctica, podemos llegar a ser tan exitosos en nuestra vida. Es impresionante, pero tenemos que aprender a valorar lo que ya tenemos. La Biblia nos enseña cómo podemos solucionarlo, cómo podemos solucionar nuestros conflictos siendo más amables, pacientes, tolerantes, quitando toda amargura. Yo te dije, las emociones como la ira, ¿no? Son emociones que sin control nos llevan a conflictos. Pero la Biblia nos dice, abandona la ira, abandona la amargura, abandona el enojo, los gritos, las calumnias, porque el que se acerca a Dios y el que se acerca a la Biblia empieza a cambiar su carácter, empieza a cambiar su manera de ser. Y esa es la mejor solución para la resolución de conflictos, porque es más fácil que nosotros seamos humildes en decir, ok, quiero hacer lo correcto para solucionarlo en lugar de que me voy a pelear. Hablemos, tenemos unos minutos más, los próximos 15 minutos vamos a hablar, y yo creo que lo hubiéramos tratado en 1 hora y media, pero vamos para no tener conflicto con nadie, ¿verdad? Estamos hablando de resolución de conflictos, lo vamos a terminar en 15 minutos, ¿ok? Estrategias para resolver conflictos. Ya vimos las emociones, ya vimos lo que generan, ya vimos cómo son, ya vimos lo que la Biblia nos enseña, los principios. Estrategias prácticas para resolver conflictos. Número uno, identificar la emoción. ¿Qué emoción se está tratando aquí? Y entonces vemos la culpa, la vergüenza, la aversión, el disgusto, los anhelos, los celos, la ira, la frustración, los miedos, la inseguridad. Tengo que identificar cuál es la emoción que está saliendo a flote. Reconocer qué sentimiento predomina antes de actuar y facilita el manejo de la situación y evitar reacciones impulsivas. Por ejemplo, si yo veo que la persona está enojada porque no había comida, llegó alguien, ¿no? Que estaba muy intolerante porque no había comida preparada, ¿no? Y así pasa con el esposo, la esposa o con los niños, ¿no? Ah, no hay comida, no me gusta la comida, ¿no? Y entonces decir, ¿qué es lo que está experimentando él? Frustración. Quería llegar y quería comida y no hay comida. ¿Cuál es la respuesta? Ah, pues este no es un restaurante, mijo. Aquí ni pagas ni das, no, ¿por qué tuvieras que exigir? Entonces va a crear, sí, pero tú eres una perezosa, una algo que no haces nada, ¿no? Viene lo reptiliano y sale lo reptiliano en nosotros. En lugar de identificar la emoción, esta persona está frustrada. Entonces, ¿cómo reacciona ante una persona frustrada? Pues tengo que aprender a pedir perdón. Perdón porque no tenía esto preparado, pero podemos hacer algo en estos momentos, ofrecer nuestra ayuda, identificando cuál es la emoción que está pasando la persona. Está pasando por una frustración, tal vez un día muy complejo, viene a la casa, quería ver algo y no lo vio, ¿no? Entonces tengo que aprender a que al solucionar el conflicto, tengo que aprender a decir perdón. ¿Por qué? Porque si es mi responsabilidad, tengo que aprender a decir perdón. Otra estrategia para resolver conflictos es la técnica de la pausa, que esto es muy importante. Tomarse un tiempo para calmarse antes de responder. Ahí ya no les puse a la escritura, pero una escritura muy interesante que dice, ¿no? Que es más sabio el que se queda callado, ¿no? Y entonces tomarse un tiempo para calmarse antes de responder. Y la persona, imagínate que tienes audífonos, no que te los pones, pero imagínate que tienes audífonos y nada más ves a la persona que está haciendo esto. Y tú lo ves, ¿no? Que está haciendo todo eso que acabas de ver que yo hice. ¿Y qué tienes que aprender? Respirar. No voy a caer.
en el conflicto, no voy a contestar, me voy a quedar callado. La técnica de la pausa es sumamente importante para la solución de los conflictos, porque reduce la reactividad emocional, es decir, mi reacción, mi actitud de reptiliano. Entonces tengo que aprender a detenerme. Hay personas que a veces dicen, pero ni tiene razón lo que me está diciendo. Pero en lugar de reaccionar con el 65% reptiliano, actúo con el 10% de la razón. ¿En qué momento lo utilizo? Cuando yo tengo la pausa. Si yo no tengo pausa, sale el 65% reptiliano. Y tú también, ¿eh? ¿A poco te crees que eres tú tan bueno? Ah, sí, no me digas que tú eres tan bonito, no me digas que tú eres tan excelente, en lugar de quedarme callado y decir, si en algo te ofendí, perdón, lo siento. Tomar la pausa y detenerse y saber utilizar el cerebro bien. No todo lo que piensas tienes que decir. Y en esa resolución de conflictos con nuestros alumnos, con los padres, con todos, tenemos que aprender a veces a callarnos, ¿no? Viene la mamá enojada porque estás reprobando al niño y no y te quiere decir que su hijo es el mejor y tú sabes que no es el mejor, ¿no? Y en lugar de pelearte con la señora, ¿no? Tomas el tiempo y decir, señora, mi deseo es que su hijo pueda estar bien. Voy a hacer todo el esfuerzo para que su hijo pueda salir adelante. Requerimos trabajar en equipo, requiero que usted también pone de su parte y podemos todos juntos ayudar, porque mi propósito no es reprobarlo, mi propósito es que él pase y voy a hacer todo lo necesario. Ah, no salió lo reptiliano. Y usted, señora, de mercado, ¿qué viene a hacer aquí, no? Y entonces la otra sale y te da pues, un zapatazo, ¿no? Te avienta, lo que sea, se vuelve un conflicto fuerte. Toma un tiempo para calmarte antes de responder. Te ayuda a identificar que esta persona, teniendo compasión por la persona que está pasando por un momento complicado y no reaccionando mal. Número siguiente, ajá, es ponernos en el lugar de la otra persona. Empatía, ahí está chiquito, ¿verdad? La técnica número 3, empatía y escucha activa. La empatía y la escucha activa es tan importante, ¿ok? Porque yo me pongo en el lugar del otro para entender sus necesidades e intereses reales, más allá de la posición en el conflicto. Entonces, ¿qué significa todo esto, no? En esa empatía y escucha activa. Comprender necesidades reales, validar emociones, atención activa sin interrupciones, preguntar con curiosidad genuina, o sea, empatía cuando una persona está pasando por un momento difícil, tengo que escuchar qué me está demandando, qué me está diciendo, qué está queriendo decirme. Yo lo quiero escuchar. Puede ser que tenga razón o no tenga razón. Ok, pero no me voy a pelear con esa persona, tengo que ser empático, ok, ¿por qué lo está actuando de esa manera? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué reaccionó mal? ¿Por qué tal vez yo hice algo que no era correcto? ¿No? Yo un día llegué con un amigo y le hice una broma. Y la verdad es que yo soy bromista, a veces, ¿no? Bueno, muchas veces, soy bromista. Y entonces le hice la broma al amigo, pero el amigo se sintió tan mal conmigo que me dejó de hablar. Y yo, ¿pero qué le pasó? Yo pasaba y decía, hola, y no me contestó. Y me veía y se daba la media vuelta y yo, ¿pero qué pasó? ¿No? Porque no fui empático, porque en ese momento él no necesitaba una broma. En ese momento él necesitaba una palabra de ánimo y no esto. Entonces nos creó un conflicto hasta que pasaron algunos meses y yo le dije, mira, perdóname si yo te dije algo. De verdad, perdón, ¿no? Y lo resolvimos. En otra ocasión tenía un amigo también y estábamos hablando y él me hizo una pregunta y mi respuesta en lugar de responderle bien lo que me estaba preguntando, adivina qué le respondí. Ay, qué pregunta tan más tonta, ¿eh? Entonces él se sintió así como que, ¿qué pasó? Y yo me fui y no podía dormir el siguiente día porque, pero yo le dije, qué pregunta tan más tonta, en lugar de responderle lo que él me había dicho. Entonces no lo vi por algunas semanas, ¿no? Nunca me evadió, pero nunca lo vi, no lo vi. Y después coincidí con él y le dije, mira, quiero hablar contigo, perdóname. ¿Por qué? Porque dije algo que realmente no era correcto. No debía haber dicho eso, no debía haber dicho que qué pregunta más tonta, más bien debía haberte resuelto. Me dijo, ay, qué bueno que me lo dijiste. Tranquilo, ya no hay ningún problema. Hay que utilizar el 10% del raciocinio para poder decir perdón, ¿no? Para poder avanzar. Si vamos a la siguiente,
¿ok? Hay algo interesante en la comunicación asertiva, que es otra técnica, ¿no? Es expresar las necesidades y sentimientos propios de manera clara y respetuosa, sin recurrir a agresiones, amenazas o castigos. Por ejemplo, mi amor, yo quiero decirte que me hizo sentir mal que tú me dijeras que yo no te ayudaba, que nunca te ayudaba, porque en realidad nunca significa jamás. Yo a veces te ayudo y sí es cierto que necesito cambiar, pero a veces te ayudo. Ah, ok, comunico, no se crea un conflicto. Entonces ayudas a Juanito y a Pedrito en el salón de clases a comunicarse efectivamente. ¿Sabes qué? Juanito me hizo sentir mal que tú me empujaras cuando tú pasaste junto a mí. Y de verdad lo siento, aunque comunicamos qué te hizo sentir mal, no el enojo, la ira que afecta a la otra persona, sino comunicamos claramente qué fue lo que me hizo sentir mal en todas las áreas de la vida. Eso es muy importante. Ajá. Otra cosa que es interesante es hacer el uso de claves, de palabras clave. Y estas palabras es perdón, lo siento y deseo esforzarme. Hay que enseñar a los alumnos, hay que enseñar, hay que hablar en la escuela de padres también acerca de este tema importante. ¿Cuál es el uso de las palabras clave, las palabras mágicas? Perdón, hay que aprender a pedir perdón. Bueno, yo les digo que tenía un conflicto cuando yo llegué a este país y las personas me decían, las disculpas del caso. ¿No? Y yo como que las disculpas del caso, pida perdón, ¿no? O sea, no me pidió perdón. Después entendí que era cultural, ¿no? Que se decía las disculpas del caso. Y yo un día le dije a una persona, ¿cómo me dice las disculpas del caso? ¿Que no puede pedir perdón? Me sale lo reptiliano, ¿no? ¿Que no puede pedir perdón? ¿O le cuesta mucho trabajo pedir perdón? Las disculpas del caso, no, eso no es nada, ¿no? Entonces, creo que hay que aprender las palabras clave, las palabras mágicas, ¿no? Como perdón, lo siento, y hay que enseñar a los alumnos a decir esto. Hay que aprender a decir lo siento. Si yo cometí un error, hay que decir lo siento. Si yo hice algo equivocado, hay que decir perdón. Hay que decir deseo esforzarme, abona a nuestra solución de conflictos. Son palabras sanadoras porque bajan la guardia y nos hacen reconocer los errores propios y calman la situación. Pero estas palabras normalmente no se dicen porque nos sale otra vez lo reptiliano y no lo el 10% de qué, de raciocinio, es decir, tengo que pedirle perdón porque si es cierto, me equivoqué. Tú siempre estás llegando tarde. ¿Cómo es posible que media hora todas las veces llegas tarde? Y en lugar de decir lo siento, es que tú no estabas conmigo, porque yo, mira el gran tráfico, puchica, mira el tráfico que yo me enfrenté. Y en realidad sí había tráfico, pero también saliste tarde. Pero el orgullo te impide decir, lo siento, salí tarde y aparte encontré tráfico. Creo que fueron dos cosas que me conflictuaron, pero tienes razón, voy a poner más atención y voy a cambiar. Voy a esforzarme, deseo esforzarme. Eso es importante, ¿no? La siguiente, ajá, que vamos a ver es la búsqueda de soluciones, que es la técnica 6, ¿no? Ahora, ya que vimos que aprendemos a pedir perdón, lo siento, enfocarme, que nuestro propósito es mantener la unidad, no voy a reaccionar como reptiliano, ¿no? Sino con el raciocinio y con las emociones bien controladas, tengo que enfocarme en áreas de acuerdo, ¿ok? Y negociar soluciones que satisfagan las partes afectadas. Por ejemplo, que siempre dejo la toalla tirada. Me molesta que dejes la toalla tirada. ¿Sabes qué? Me molesta, no me hace sentir bien eso. Bueno, está bien, me voy a esforzar, lo siento, voy a esforzarme en poner la toalla en su lugar. Ok, te comprometes, entonces llegan a esos acuerdos, no te comprometes. Mira, puedes dejarla aquí, entonces le das solución. Puedes dejarla en el tubo aquí, cuando te bañes, inmediatamente déjalo colgado aquí. ¿Ok? Y entonces empezar a buscar soluciones, lo mismo con los niños, ¿no? O sea, como hablando con los niños, lo mismo, ok, Juanito, Pedrito, ¿cómo pueden solucionar su problema? Ok, ¿sabes qué? Perdón, cuando yo pase voy a fijarme para no tener que pegarte o empujarte cada vez que paso por ahí. Lo siento, me voy a esforzar más. Lo siento, yo cometí un error, ¿no? Copié y ya en lugar de lo voy a cambiar y me arrepiento, ¿no? O sea, cositas así que te ayudan muchísimo. Son parte fundamental de la solución de conflictos, encontrar acuerdos. Y esos acuerdos no se encuentran en la ebullición de emociones, cuando todo está ahí así haciendo como burbujas. Eso se encuentra en la paz, en la tranquilidad, cuando todos estamos calmados. Por eso les dije, a veces hay que utilizar la técnica del quedarme callado.
No, que me voy a quedar callado para identificar qué está afectando a la otra persona y poder ayudar. Otra vez, principios bíblicos, principios prácticos. Y terminando, porque dije que no podemos alargar en cada una de estas y podemos hacer 2 horas, pero me gusta tenerlo siempre en 1 hora para mantener su atención también, porque después cuando ya es demasiado tiempo ya te estás haciendo más café y comiendo tu pan que poniendo atención en la sesión, ¿no? Entonces, pues es bueno tenerlas más cortitas para poder enfocarnos allí. Pero las emociones pueden actuar como barrera o como o facilitadoras, ¿no? Emociones que obstaculizan, ya lo vimos, perdón, la rabia, el desprecio impiden pensar racionalmente. Otra vez sale lo reptiliano, escalan la atención. Debemos evitar el enojo, debemos evitar la rabia, debemos evitar el desprecio. Si tú sientes esas emociones, no trates de resolver un conflicto basado en esas emociones. Hay que calmarse, hay que esperar. Al siguiente día hablo, no importa. Ya, el irte a dormir, el irte a dar un baño, ¿no? Y el sentir el agua que viene ahí cayendo en tu cuerpo te hace sentir como voy a quitar todas estas cosas que me impiden resolverlo, ¿no? Aun cuando te sientas molesto por algo. Emociones que facilitan la calma, una actitud positiva, la paz, la tolerancia, la curiosidad, abren canales para un diálogo constructivo. Por eso la Biblia que decía, tolérense, ámense, perdónense, porque son claves importantes para solución de conflictos. Entonces, si se dan cuenta, la resolución de conflictos es efectiva, puede ser desde el salón de clases, con maestros, con los padres o incluso en nuestra propia comunidad o en nuestro propio hogar. Es un tema bastante interesante que se puede ampliar a diferentes áreas y podemos trabajarlo después con más detalle en otras áreas. Ahorita ya terminamos el tiempo, ya llegamos al límite de lo que podemos hablar el día de hoy, pero quiero que se vayan con esta idea. Siempre hay una solución a cada conflicto. Es lo que yo les digo a mis hijos. A lo único que no podemos solucionar es la muerte. Para todo lo demás vamos a encontrar soluciones. Y yo te animo a buscar esas soluciones basadas en lo que hemos platicado y en técnicas que podemos aplicar. Escucha activa, ¿ok? Comunicación asertiva, hablar con las otras personas, tolerancia, aprender las palabras mágicas, sanadoras, ¿no? Y aplicarlas. Y todo lo que hemos platicado. ¿Quieres, te interesa tener la presentación? Pídesela a licenciada Ramírez, al licenciado Hernández, a Edify y te va a llegar. Y gracias a todos por escucharme en esta tarde. Muchísimas gracias, Coach Josué. Las disculpas del caso por cualquier inconveniente. No, como era, no hay que decir Las eso. disculpas del caso. Bromas, Coach. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido una sesión que nos ha llegado al corazón. Cada uno sabemos a qué Dios nos está llamando a hacer un cambio y sin duda los que estamos aquí unidos en esta tarde es porque podemos ser ese cambio. Podemos nosotros parar el fuego del conflicto con un silencio, con una pausa, con una palabra clave, dejando que nos gobierne ese 10% de la razón era, ¿verdad, Coach? Ya no seamos más reptilianos. Les cuento que mi compañero Marlon me estuvo mandando una foto de unos reptiles. Yo no sé si me está insinuando que yo debo. Quería No, pero saber cómo resolvías el conflicto, por eso. Pero bueno, muchísimas gracias. Si a ustedes les pareció muy interesante esta sesión, dejemos ahí unos comentarios para nuestro querido coach Josué. A nosotros nos sirve muchísimo porque tenemos las grabaciones, se las podemos mostrar a nuestros donantes, a nuestro director, para que sepamos que estos temas realmente son tan importantes y los podemos utilizar tanto en el colegio, en nuestra familia, con nuestras relaciones, con nosotros mismos también. Así que muchísimas gracias, querido coach, por traernos esta palabra de vida y de muerte a nuestro orgullo también, ¿verdad? Que es necesario para poder parar conflictos. Así que muchísimas gracias y yo sí les robo por favor y me disculpo después unos 2 minutitos porque sí necesito invitarlos a las capacitaciones de la siguiente semana. Mañana les vamos a dar vacaciones a todos para que no estén pendientes de las, de las capacitaciones de Edify, al menos para el viernes. Todos merecemos ya un descansito, hemos andado por todos lados esta semana, pero la siguiente semana, pues los invito con mucho cariño. El martes 21 de abril, gestión con visión.
el ABC de la política financiera para tu escuela. Este mes hemos tocado muchísimos temas sobre las finanzas, sobre cómo manejar los presupuestos en los colegios. Sabemos que ustedes ya lo hacen con excelencia, pero siempre hay tips, siempre hay cosas que nosotros podemos aprender y aplicar para ser aún mejores de lo que ya somos en nuestros colegios. El día miércoles 22 vamos a platicar sobre presupuesto personal 360 para maestros. ¿Cómo ayudar? Sabemos que los temas financieros casi siempre son para el personal administrativo, coordinación, dirección, pero también cómo concientizar, cómo formar a nuestros maestros en planificar, administrar, optimizar los recursos financieros. Créanme que también tener un equipo que sepa ser buen mayordomo del presupuesto y de los recursos propios y del colegio va a hacer que la atmósfera en equipo se maneje mejor. Así que inviten a su planta docente, ustedes también ahí inviten a sus compañeros para que puedan unirse el día miércoles 22. Y estamos siempre promocionando em, el Google Educator, Certified Educator, educador Google. Entonces tenemos la sesión del 23 de abril, el jueves 23 de abril. Esto también es internacional. Así que si ustedes ingresaron a la del miércoles pasado, pueden también ingresar a la del jueves 23 de abril. Entonces están hablando sobre cómo utilizar estas herramientas en línea. Son estrategias pedagógicas innovadoras que pueden ayudar a su desarrollo de clases también. ¿Ok? Entonces, pues solamente, uy, aquí está mi chat. ¿Ok? Y solo me despido. Si ustedes quieren saber qué es lo que piensan los padres de familia de su colegio, nosotros les estamos ofreciendo la encuesta de satisfacción completamente gratis. Si ustedes ya tienen una, nosotros también les ofrecemos esta como refuerzo. Son 8 preguntas acerca de la infraestructura, qué es lo que más le gusta a los padres de su colegio, si ellos lo recomendarían, y esto nos sirve a nosotros para poder saber cómo poder servir mejor, qué podemos mejorar, qué podemos mantener, que ya lo estamos haciendo en los colegios, y qué podemos hacer mejor para poder satisfacer las necesidades dentro de lo posible de nuestros estudiantes y de los padres. Lo estamos ofreciendo de manera gratuita. Nosotros les compartimos el QR, ellos llenan la encuesta y los reportes le llegan directamente a ustedes para que ustedes vean el análisis de los datos y puedan empezar a tomar decisiones sobre todo eso. Así que bueno, si ustedes están interesados, están en el grupo de WhatsApp, ustedes contáctenos y con mucho gusto nosotros estamos ahí con ustedes y los ayudamos o estamos a la orden para cualquier cosa. Si alguien necesita las PowerPoints del coach, con mucho gusto, él las comparte. Le digo, es de los consultores que yo he conocido a nivel nacional, de los pocos que comparte su material. Él sabe que los derechos de autor le pertenecen al Señor y también a su servicio y a su conocimiento, y él lo comparte. Si ustedes creen que este tema es muy importante y ustedes lo quieren replicar, yo sé que el coach no se enoja porque él nos ha dado la autorización para compartirlo. Así que nos lo piden y nosotros se lo compartimos, ¿verdad? Y para terminar, pues dejemos todos una reacción. Pónganme en el chat qué van a ir a hacer ahorita que terminemos la llamada. Quiero ver qué van a hacer, si van a meditar en el cerebro reptiliano, si van a ir a hacer la cena, si van a ir a disculparse con alguien, a pedir perdón por algo. Tomemos una decisión y compartámosla aquí qué van a ir a hacer. El coach va a ir a cenar. Muy bien. Nos invita a todos, dice. Claro, claro, vengan aquí a la casa y los invito. Créanle, de verdad los va a recibir con mucho cariño, el querido coach. La licenciada Delmi a salir de clase de la escuela, que Dios la acompañe, Lic Delmi, por favor, ha tenido una jornada muy larga. La licenciada Isel hacer un cartel sobre la nutrición, excelente, y que con su creatividad pueda transmitir muchísimo conocimiento con su cartel. Un cartel puede cambiar vidas, licenciada Isela. Muchas gracias por compartirnos, Marlon a pedir perdón, dice. Muy bien, lo felicitamos, querido Marlon. Nos encanta leerlos, nos encanta escucharlos, los queremos muchísimo. Licenciada Josie, provecho que también va a ir a cenar. Licenciada Natalie, a hacer running para quitar el estrés y despejar su Eso, mente. Eso, licenciada, no deje que los reptilianos la gobierne. Muy bien. eso. Bueno, muchísimas gracias. Fue una hora rapidita. Nos encanta tenerlos acá. Bendiciones, descansen.
Muchas gracias, Coach Josué, una vez Gracias a más. ustedes. Así que buenas noches a todos. Descansen muchísimo. Chao. Adiós.